azotes de la inflación. Por eso ya lo tenemos ahí en pantalla, casi que lo vamos a ingresar al primer entrevistado, que es Daniel Aromí. Es doctor en Economía e investigador del Centro Analítico Económico y Empresarial de la Universidad Católica Argentina. Lo estamos sumando a nuestra transmisión, doctor, así que muchísimas gracias. Acá estamos con Fernando y Alejandro, mi nombre, para hablar tristemente de los números actuales de la inflación argentina. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar. Buenas, ¿qué tal? Un gusto charlar. Bienvenido, doctor. Nos toca hablar de un tema difícil, como es el tema de la imparable inflación que nos está carcomiendo, nos está dejando una enseñanza para después. Hablemos un poquitito de esto, esta incertidumbre sobre qué va a pasar con los precios, los entes fiscales, los bonos del gobierno, doctor. ¿Cómo entendemos todo esto que se viene, que ya lo tenemos entre nosotros? Bueno, claramente es una situación muy compleja, muy preocupante. Y lo primero que puedo contar es un poco lo que nosotros estamos haciendo con mucho cuidado, que es entender la reacción del público. Y nosotros, estos procesos macroeconómicos tienen un elemento que, si quieren, es estructural, cosas duras, como, digamos, una sequía que hace que valga menos la cosecha que genera un país. Y después cosas blandas, que tienen que ver cómo la gente lo interpreta, cómo todos entendemos la situación y en función de eso actuamos. Y por eso nosotros estamos midiendo qué es lo que hace el público, y para eso leemos en forma automática millones y millones de mensajes en redes sociales, y lo que descubrimos es que el mes de enero se disparó la percepción de incertidumbre, que es un aspecto importante porque cambia nuestra conducta cuando sentimos incertidumbre, y en particular eso está asociado a lo que ustedes vienen charlando. El tema de la inflación es un tema central, es la preocupación más importante del público, y en particular, luego de haber descendido la preocupación por la inflación durante un tiempo, en enero se disparó. Todos estamos hablando mucho más de inflación que antes, estamos muy preocupados. Sí, doctor, veía algunas encuestas que tienen que ver con, bueno, la percepción ciudadana de temas importantes de la República Argentina, la salud, la seguridad, la economía, y la economía ha desplazado a los otros. Hoy por hoy, lo que en algún momento fue la sensación de inseguridad que reinaba en el país, no es que ha mermado, ¿sí? De hecho, hemos estado hablando aquí en el programa de cuestiones que suceden en Rosario y en distintas... ayer mataron a una mujer policía en una estación de tren de Retiro de la provincia de Buenos Aires, de Cava. Pero el rol que ocupa la economía y la incertidumbre y la crisis en esto ha pasado a estar en la cabeza. Bueno, a ustedes... los economistas. ¿Cómo lo ven esto? ¿Los sorprende? ¿Esto viene siendo así? ¿Han notado en estos últimos años? ¿Siempre fue así en la República Argentina? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero, desde una perspectiva histórica, Argentina se ha destacado por ser un país que ha experimentado grandes dificultades económicas, importantes crisis, y eso nos dejó una enseñanza. Esa enseñanza hace que estemos más alertas, que reaccionemos más rápidamente y más violentamente ante noticias adversas. Y esa es la perspectiva de largo plazo. Ahora, en el corto plazo, exactamente cómo vamos a reaccionar, eso depende de cuestiones, detalles que nosotros no somos capaces de entender, digamos, tiene que ver con la complejidad de la sociedad, tiene que ver con qué hace que un mensaje se vuelva viral o no, pero sabemos que esas condiciones históricas facilitaron que, por ejemplo, en estas últimas semanas estemos muy preocupados por la economía y estemos listos para reaccionar de distintas formas. El público que decide consumir menos porque percibe el ambiente adverso, las decisiones de inversión que toman día a día distintos agentes económicos, desde los CEOs de las grandes compañías hasta el pequeño inversor que decide qué hacer con sus pequeños ahorros. Entonces, todos estamos listos para actuar, en parte por un aprendizaje de largo plazo que tuvimos, y en otra parte puede haber ciertas noticias que han hecho que reaccionemos mucho. Por ejemplo, el mes de enero hubo dos noticias grandes que hicieron que el público reaccione, por lo menos lo que nosotros podemos medir desde redes sociales, y una fue cuando se anunció un control de abastecimiento, que sería en el cual la Secretaría de Comercio sería acompañada por trabajadores del sindicato de camioneros. Y el otro momento donde hubo una enorme reacción fue cuando el presidente discutió en una entrevista los motivos de la inflación.
hubo una gran reacción en redes sociales y esto sugiere o nos demuestra cómo el público está muy atento a lo que sucede y las reacciones grandes que nosotros vemos en redes sociales tienen paralelos en otras reacciones de personas que deciden cómo ahorrar, reacciones de personas que deciden qué precios poner en la góndola. Entonces, estamos en un momento de gran crisis y gran sobrereacción posiblemente. Doctor, repasando un poquito la historia, veo que evidentemente los analistas económicos, los entendidos en economía, sí o sí tienen que hacer un paseo obligado por la historia de la República Argentina. Que la Argentina nació, se conformó de una forma, con un modelo que prometía ser exitoso, pero si uno repasa esa historia, ha sido pura inestabilidad, inestabilidad económica. La consulta que yo le quisiera hacer es si no haber aprendido de lo que nos pasó nos impide subirnos al tren del éxito económico. O sea, hay posibilidad de adoptar un modelo económico hoy que las cosas cambian tanto. ¿Tiene tiempo la Argentina para poder encauzar en un riel este trencito que nos lleva hacia un éxito? Sí, es una muy buena pregunta. Por supuesto, nosotros tenemos que ser humildes y entender que la realidad social es muy compleja y es muy difícil anticipar qué va a pasar. Como vos bien decís, nuestra economía está caracterizada por la inestabilidad y esa misma historia nos condena, hace que sea más difícil, por ejemplo, implementar planes de estabilización, porque el público argentino reacciona de una forma distinta que otros agentes económicos que no experimentaron ese tipo de eventos. Entonces, es una realidad muy desafiante y los determinantes tienen que ver con el sistema político, en qué medida el sistema político es capaz de generar políticas sostenibles. O sea, en cierta medida lo que es frustrante de la situación es que creo que un gran porcentaje de los economistas y del público entiende cuáles son nuestras dificultades, entiende que hay una gran fuente de dificultad que tiene que ver, por ejemplo, con las cuentas públicas y eso no alcanza para encontrar una solución, porque después viene el problema de la implementación de esas políticas, de cómo se asumen costos, cómo se reparten costos y cómo se hace un programa que sea sostenible, porque un programa puede ser exitoso durante unos meses, pero luego las presiones del sistema político impiden que se sostenga en el tiempo. Uno supone desde la ignorancia, doctor, uno como ciudadano, falta diálogo entre, no quiero desmerecer la capacidad de quienes nos están gobernando, sea del color que sea, pero evidentemente el conocimiento profundo de la economía pasa por otro sector que es el suyo, por ejemplo. ¿Hay diálogo, hay ganas de que todos empujemos el carro hacia el mismo lado? ¿O llega un gobierno, cambia todo, pasaron los 4 años y listo, nos deshacemos del pensamiento? ¿Hay un consenso como para lograr una estabilidad, por lo menos virtual? Bueno, yo veo esta realidad desde un punto humilde también, ¿no? De vuelta, la realidad social es tan compleja que nos obliga a ser humildes. Pero mi perspectiva es que hoy no está claro que el sistema político sea capaz de generar políticas públicas que resuelvan los problemas en forma sostenible. Y esto en parte tiene que ver con algo que es, por supuesto, algo que siempre ocurre en el sistema político. El sistema político, por definición, es un sistema donde hay una disputa de poder. Esa disputa de poder hoy en día se da bajo ciertas reglas que impiden que quien detenta el poder, quien tiene el poder, tenga los incentivos, los deseos o la capacidad para solucionar problemas. O sea, realmente vemos grandes dificultades y no vemos en este momento claras señales de que esto pueda cambiar. Doctor Aromí, y hablando de esta incertidumbre, a ver, para los que nos están mirando del otro lado de la pantalla, tanto como nosotros, ciudadanos, tenemos que salir a hacer las compras, algunos pueden tener la capacidad de ahorrar o incluso de querer invertir. En estos momentos de tantos vaivenes económicos, ¿en qué hay que refugiarse? Bueno, ahí de vuelta nos corresponde ser humildes porque es muy difícil anticipar qué es lo que sucede. Yo puedo quizás describir cuál es la conducta que habitualmente se observa en tiempos de incertidumbre. En algún momento convenía estoquearse, por ejemplo, con mercadería. Hoy no sé si es tan conveniente. Conviene tratar de ahorrar en moneda dura, irse al dólar, seguir jugando con el plazo fijo UVA 90 días, a ver si le podemos ganar a la inflación. Bueno, en fin.
¿Cuáles son? Sí, lamentablemente la conducta que emerge en tiempos inciertos al mismo tiempo hace que el problema sea más profundo y tiene que ver un poco con las alternativas que vos describís. O sea, en momentos donde hay muchas dudas acerca del valor de la moneda, que es la contracara de la inflación, son momentos donde uno quiere desprenderse de esos activos que son percibidos como muy riesgosos y correrse a, como sugerís, bienes, comprar bienes o comprar activos que son considerados menos riesgosos, como podría ser, por ejemplo, el dólar. Eso es lo que comúnmente se observa. Ahora, miramos al futuro, es muy difícil anticipar qué es lo que va a pasar, entonces es muy difícil proveer recomendaciones que sean infalibles, ¿no? Fernando, me queda, porque estaba recordándolo justo ahora, doctor, hace, no sé, 3, 4 días, una vecina, salí a mi casa, una vecina mayor, me hizo un comentario y me hizo ruido, y aprovecho que está usted acá para hacerle esta consulta. Esta señora comparaba los desastres naturales, inundaciones, terremotos, el terremoto de Turquía, y me decía, yo no entiendo, dice, bueno, un terremoto uno no lo puede evitar porque es una cosa natural, una inundación también, pero la inflación, el dinero lo inventó el hombre, los números los maneja el hombre, ¿por qué no se puede parar? Me hacía esta comparación, los desastres naturales con una inflación que no hay forma de detenerla. Como para que lo entienda el vecino y también nosotros, doctor, ¿es realmente así? ¿Es imposible frenar la suba de los precios como es imposible frenar la potencia de un terremoto? Bueno, a riesgo de ponerme un poco técnico, puedo hacer un par de observaciones. Uno, ¿por qué el dinero tiene valor? El dinero tiene valor porque vos pensás que mañana alguien lo va a aceptar para hacer un pago. Sí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto valor tiene el dinero? O en otras palabras, ¿cuál será la inflación? Y esto tiene que ver con qué es lo que vos pensás que será la conducta de otros actores en el futuro. Entonces, entender la inflación hoy tiene que ver con entender qué es lo que la gente piensa sobre el futuro. Y entonces, eso no se puede manejar. Hay consensos sociales. Claro. Y esos consensos sociales en parte están determinados por el funcionamiento del sistema político. ¿Cómo hacemos, doctor, para no creernos nosotros mismos que el problema se genera como un déjà vu de una profecía autocumplida, producto de esa inseguridad que bien está marcando? Si no confiamos, siempre se retroalimenta la desconfianza. Y el sistema político ahí en el medio buscando articular, o debería buscar articular con políticas acordes, ¿no? Pero se vuelve también medio psicológica la economía en algún punto. Uno puede pensar que hay dos juegos. Hay un juego que es el juego entre el público y el gobierno y otro juego que es el del sistema político. Entonces, la dinámica de la inflación tiene que ver con qué es lo que el público piensa que hará el gobierno en el futuro y el funcionamiento de quien está detentando el poder en un momento del tiempo depende de ese juego de la política donde hay siempre una disputa de poder, donde esa disputa de poder quizás hace que sea difícil implementar políticas sostenibles, difícil llegar a acuerdos que sabemos todos que son importantes, pero es difícil construirlos. Depende de un juego entre estos actores que al mismo tiempo están jugando con el público. Y el público juega con los actores, ¿no? No digo que sea un... Sí, no se entendió. Bien. Doctor, ha sido muy didáctico, la verdad. Hay cosas que por ahí para el público común, el de la calle, resulta inentendible. Lo sufrimos todos, pero no llegamos a entender. Este tipo de aportes suyos son valiosísimos. Es como para anotar. De hecho, este programa queda guardado en las redes como para que la gente lo consulte. Doctor Daniel Aromí ha sido extremadamente amable y le agradecemos mucho la participación. Fue un gusto charlar con ustedes y esperemos que vengan mejores. Ojalá, doctor, seguro que la vamos a seguir. La economía en Argentina parece que tiene tela para cortar para rato. Gracias por esta comunicación, doctor. Un saludo grande. Un saludo grande. El doctor Daniel Aromí, que es investigador del Centro Analítica Económica y Empresarial de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Fer, pongamos un poquitito de música, porque la verdad que si vamos separador, a la inflación... voy con separador y volvemos, perdón, señor. Usted dirá, listo. Me decía, el doctor, termine de cerrar, por favor. El doctor Aromí, vamos separador. Hasta las 14, el